Bienvenidos a Nuestra Fe en Vivo. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Soy Pablo Pilco. Hoy ya tenemos un programa muy especial con un enviado, Omar Aguilar, que estuvo en Los Ángeles haciendo unas entrevistas para el programa. Y tuvo la oportunidad de entrevistar en esta primera parte a Juan Carlos Montenegro, que es un joven laico que nos va a hablar sobre el espíritu del voluntariado y el espíritu del misionero. Así que no se vayan, quédense con nosotros. Y nuestro siguiente invitado es un joven ecuatoriano, Juan Carlos Montenegro, radicado aquí en el estado de California. Juan Carlos él trabaja actualmente promoviendo el espíritu del voluntariado misionero salesiano a nivel mundial como coordinador de la pastoral juvenil y coordinador del voluntariado salesiano. Él es ingeniero de administración de empresas, él es un conferencista internacional y aquí en este Congreso de Educación Religiosa también está participando activamente, partiendo y compartiendo charlas. Juan Carlos, qué gran alegría tenerte en Nuestra Fe en Vivo. El gusto es mío, muchas gracias. Estaba leyendo un poco antes de la entrevista y había una parte que me parecía muy interesante a mí. Decía que tú comenzaste a los 19 años como misionero en la selva amazónica. Así es. Y realmente me llamó mucho la atención. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo llega un joven de 19 años decidir irse a misionar a la selva amazónica? En realidad los salesianos en 1974 crearon un programa que les llaman el voluntariado salesiano. Este programa lo que hace es dar la oportunidad a que los jóvenes tengan una experiencia de misiones en cualquier parte. Puede ser con los chicos de la calle, en escuelas, en la costa. Y a mí me tocó la bendición de ir a la selva amazónica con los indígenas achuaras, los que sabían reducir la cabeza de sus enemigos y los tenían ahí como ¿trofeos? Como trofeos, ¿no? Sí. Entonces fue muy bonito porque me cambió la vida totalmente. Es decir, yo cuando estudiaba en el colegio, yo no sabía que tenía dislexia. Es más, yo no supe que tenía dislexia hasta los 40 años, creo. Y cuando me fui de misiones, me enviaron al Oriente, mi vida cambió totalmente. Es decir, hubo un cambio de 365 grados, porque de ser un niño de casa, donde los papás le cuidaban, a ser una persona responsable que tenía que dar clases, tenía que enseñar, tenía que estar con los muchachos todo el día, me cambió la vida. Y eso de alguna u otra manera me motivó y me impulsó a que aprenda a estudiar. Entonces mi dislexia de alguna u otra manera se mejoró en ese sentido cuando a través del servicio logré encontrarme a mí mismo y me cambió la vida. Pero cuéntame un poco, pero ¿cómo llegas a ese momento de decidir? Yo quiero participar en este voluntariado, yo me quiero ir de misión. Tal vez no sabías que iba a ser a la selva, tal vez no sabías a dónde ibas a ir, pero ¿cómo llegas a decidir esto? Porque me imagino que, o tal vez me equivoco, no ha de haber sido una decisión nada sencilla, decir, me voy a la misión. ¿Cómo fue? A los 12 años conocí a un sacerdote que fue un poco un peldaño en mi vida, ¿no? Y yo quise hacerme sacerdote salesiano. Dije a los 12 años, yo voy a hacerme cura porque quiero hacerme cura. Y resulta que a los 15 empecé a conocer a las mujeres y dije, no, ya no quiero hacerme cura. Y la segunda opción era ser otro tipo de padre. Ya quiero ser otro tipo de padre, ¿no? Y la segunda opción era un voluntariado, es decir, dar tu vida a Dios por un año de servicio y bueno, tener una especie de paréntesis en tu vida. Yo me acuerdo cuando era pequeño, una de las lecturas bíblicas que me llegaba mucho era la que decía, si tú quieres ser el primero, sé el último de todos y el servidor de todos. Y me acuerdo que eso era algo que me llegaba y me motivaba, veía mi vida, por ejemplo, cómo mi papá y mi mamá trabajaban y vivían. Y no me llamaba la atención, ser una persona, entre comillas, normal. Sí. Y eso fue lo que me impulsó a ir al voluntariado. ¿Había algo? Había algo dentro. Algo dentro que te animaba a moverte, a hacer más. Una llamada vocacional total, pienso yo. ¿Y cómo la fuiste respondiendo? ¿Cómo fuiste encontrando esa respuesta? A golpes, porque a veces somos muy sabemos lo que hay que hacer, pero tenemos miedo. Yo pienso que muchas veces el miedo nos cambia la vida, nos corta de quienes somos. Y fue interesante porque cuando me fui a las misiones, una de las cosas que he dejado es dejarme que Dios me lleve. Y cuando me acerqué al voluntariado, hicimos un proceso. Y me acuerdo en la misa de envía, nos dicen, bueno, ¿a dónde van a ir? Y yo decía, donde Dios me mande. Y me acuerdo que el padre me dice, bueno, hay dos opciones, los chicos de la calle o la selva. Y yo en esa época no sabía de la selva. Entonces
mis amigos que estaban ahí me decían, no, la selva es bonito, hay teléfonos celulares, es decir, yo me fui a la selva en el 94. Hay teléfonos celulares, hay un montón de cosas, así que no te preocupes, te va a ir bien. Yo, sorpresa, cuando fui a la selva no había nada. No había teléfonos, no había calles, no había nada. Es decir, inclusive la comida que comíamos como misioneros, que era igual que la del pueblo con el que estábamos, arroz, sardina y ¿cómo se llama? Y yuca, lunes, miércoles y viernes, arroz, atún y yuca, jueves, martes y sábado. Y el domingo comíamos gallina porque era algo especial, ¿no? Pero eso realmente me cambió, me movió, me hizo ver las cosas de diferente manera, me empujó a salir de mi zona de confort. Y esa experiencia cambió mi vida de tal manera que después de eso yo me di cuenta que para ayudar a más gente tenía que ir a la universidad y tenía que estudiar. Entonces fui a la universidad, terminé de estudiar la universidad y de ahí ya mi vida siguió de alguna otra manera. Qué interesante lo que mencionas, Juan Carlos. El servir, el sentirte útil, te motivó a estudiar, a quererte superar, porque sabías que había una necesidad. Y lo menciono porque hay una gran realidad hoy en día que los jóvenes lo ven de la otra manera. O sea, voy a estudiar porque voy a ganar dinero, porque voy a triunfar en el mundo, porque voy a ser una persona exitosa, pero nadie piensa, la mayoría nadie piensa, que voy a estudiar para servir, claro, que voy a poner mis estudios al servicio de mi prójimo, al servicio de mi familia. ¿Cómo te ayudó a ti en ese aspecto decir, ok, voy a estudiar, me voy a preparar para dar el siguiente paso? Yo creo que eso viene mucho de la familia. Yo me acuerdo, papá y mamá, cuando éramos pequeños, en Navidad en Ecuador tenemos una tradición de hacer fundas de Navidad. Entonces la gente viene por afuera y te timbra y tú sales y te das la fundita de Navidad y feliz Navidad y te vas. Mi mamá también era muy bondadosa. Cada vez que veía a alguien en la calle le regalaba algo, siempre estaba ahí ayudando a la gente, ¿no? Y en el colegio eso continuó, es decir, íbamos a orfanatos, ayudábamos a la gente. Entonces, claro, yo me di cuenta que de alguna u otra manera, si quería llegar a ser alguien y hacer una diferencia en la sociedad, tenía que estudiar. Entonces, eso fue lo que me motivó a hacerlo. Es más, ahorita el doctorado que estoy haciendo es sobre este mismo tema, el voluntariado, y cómo el voluntariado transforma a una persona a que sea diferente, es decir, hay una transformación total. Y es algo real, porque una vez que llegas a ese punto, te das cuenta que la vida ya no es como antes, ¿no? Es decir, antes vives para comprar la casa, vives para tener tus lujos, para comprar las cosas. Mi vida en esta manera es vivir para la gente, es decir, yo estoy aquí para servir a la gente. ¿Y cómo fue con tus amistades, cómo fue con tu familia cuando pasaste todo este proceso? Es decir, ¿verdad? Tenías la ilusión de ser sacerdote, después te das cuenta, bueno, de que el voluntariado, el servicio, esto te ayuda a tomar ese giro y decir, voy a estudiar, me tengo que preparar, realmente quiero hacer esto. ¿Cómo tu familia, cómo tus amigos fueron tomando a este Juan Carlos, que Dios lo iba moldeando ya? Es interesante porque de alguna u otra manera mi mamá no estaba de acuerdo. Es decir, mi mamá siempre estuvo cuidando a los hijos, es decir, la mamá que siempre está pendiente, ¿no? Mi papá todo lo contrario, mi papá creo que sabía, porque en la escuela no me iba bien. Ajá. Es decir, si soy honesto, por la dislexia, en la escuela no me iba bien, e inclusive me pusieron con los salesianos, que es una escuela técnica, porque dentro de la visión de mis padres, yo tenía que tener algún tipo de educación para sobrevivir. Sí. Y como sabían que no iba a ir a la universidad... ¿Alguna vocacional, alguna carrera? Sí, claro. Y como sabían que no iba a ir a la universidad, me pusieron en el colegio técnico salesiano, que por sí es un milagro estar ahí, ¿no? Entonces mi mamá no quería que me vaya, mi papá al darse cuenta de esto, que era algo que me emocionaba, dijo, ándate, te apoyo. Mis amigos de alguna u otra manera, al final es la decisión de uno, ¿no? Sí. Y como no iba a la universidad, no quería hacer nada, para mí era la mejor opción. Y esto me cambia totalmente la vida, es decir, me cambia de tal manera que después de eso, la persona que soy es totalmente en base a lo que experimenté en la misión. Qué importante, la persona que eres se forma, realmente acaba de nacer, ¿verdad? Por esa misión que te has sentido llamado en ese voluntariado. ¿Cómo le explicarías, cómo le compartirías a alguien la experiencia de ese primer voluntariado, de ese primer paso? Porque ciertamente el mundo está lleno de gente buena y de buenas intenciones, pero a veces nos quedamos ahí. Decimos, me gustaría hacer, ay, qué bonito habla Juan Carlos, ay, cómo yo no voy allá, ay, cómo yo no hago ese voluntariado. Pero, ¿qué
¿Qué se necesitaría? ¿Qué nos tendríamos que atrever a hacer para dar ese primer paso? Simplemente abandonarse. Es decir, yo creo que muchas veces nosotros hablamos muy teológicamente, muy Dios está aquí, Dios es amor, pero la pregunta es ¿quién lo hace? Y yo creo que el ejemplo que tenemos con el Papa en este momento es impresionante, porque Él nos motiva a ser personas de acción, nos motiva a ser una iglesia de cambio, una iglesia de salir adelante, de salir de nuestra zona de confort. Entonces, para las personas que quieren hacerlo, es simplemente háganlo y disfruten, porque el rato que se dan cuenta la diferencia que pueden hacer en la vida de otras personas, eso a uno le motiva. Ahora, lo importante que yo veo es, nosotros tenemos que crear este ambiente en familia, desde nuestros hijos, desde que son pequeños. Es decir, llevarlos a los niños, por ejemplo, de que tengan una experiencia de misiones, de que tengan una experiencia a un orfanato, por ejemplo. Y después preguntarles, ¿cómo te sientes? ¿Cómo esto te ha ayudado? ¿Qué es lo que tú crees? Y tener un acompañamiento en donde vayamos poniendo semillas en el corazón de ellos para que con el tiempo empiecen a hacer flores que van a ayudar a la sociedad. Tú ahora radicado en el estado de California, sigues trabajando en el voluntariado, sigues apoyando en las comunidades locales. Lo digo porque hay mucha gente que nos está viendo que viven en diferentes ciudades y dicen, bueno, me es imposible llevar a mis hijos a regiones remotas en donde no hay electricidad, en donde no hay agua, en donde el celular no va a servir. Pero ahí en donde estás, también ahí puedes empezar a servir de misión. Claro que sí. El ser voluntario no es una persona que va a salir del mundo. El ser misionero no es una persona que es fuera de este mundo. El misionero es un llamado a todo católico. Entonces, si tú eres bautizado, tú ya eres misionero. ¿Qué significa ser misionero? Llevar el amor de Dios a otras personas. Tan sencillo como eso. Entonces, claro, uno puede hacer este tipo de cosas en cualquier lado. En el caso de nosotros tenemos una parroquia donde trabajamos, en donde tenemos 200 jóvenes de 14 a 18 años que trabajan cuidando a 300 niños de 5 a 18 años, de 5 a 13 años, perdón. 200 jóvenes cuidando a 300 niños. Somos un grupo de 500 personas y ese grupo trabaja excelentemente bien y es por el hecho de que ellos están ahí para ayudar, que quieren ayudar. ¿Quieres ser un voluntario? Vaya a ayudar en la misa. ¿Quieres ser un voluntario? Vayan a ayudar a alguien que venga en la calle, a una persona indigente, denle algo de comer. ¿Quieren ser un voluntario? Es decir, hay un sinfín de cosas que se pueden hacer, pero es la intencionalidad con la que hacemos las cosas. No tanto el hacer por hacerlo, sino por ver a Dios dentro de las personas que estamos sirviendo. Algo que mencionaste también cuando hablábamos de este voluntariado, el involucrar a la familia, el involucrar a los hijos, el atrevernos a que descubran esta realidad. Puede suceder que la familia diga, es que es muy pequeño, es que no entiende. ¿A qué edad tú recomendarías a los padres que involucraran a sus hijos en algún tipo de voluntariado? Desde el inicio. Y no es cuestión, desde el inicio me refiero a 5 años, y no es cuestión de agarrar y votarles a que ellos hagan un voluntariado. Es decir, ¿cómo puedes hacer una especie de voluntariado con tu familia, por ejemplo? A Navidad, o dependiendo de en qué parte del universo estés, del país estés, ¿no? Estamos en Ecuador, Navidad. Hagamos las fundas de Navidad, como lo que yo te decía, con los niños para darle a la gente pobre. Ahí está una especie de voluntariado. La ayuda social hacia la gente. El entender que tú estás dispuesto a entregar algo por alguien más. Y gratuitamente, no porque vas a recibir algo, sino porque te sale de tu corazón. Y esa parte que mencionas me parece muy interesante, porque yo creo que será la primera pregunta que los hijos hacen. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos, papá? ¿Por qué lo hacemos, mamá? ¿Por qué ayudamos? Y muchas veces los padres pueden caer en el querer sobreexplicar, ¿no? Como el decir, es que mira, que eso... Y a veces hay que decirlo, porque amamos, porque creemos en Dios. ¿Cómo tú que trabajas con jóvenes, con adolescentes, cómo realmente servir al prójimo, servirse entre ellos mismos, cómo le cambia la vida? ¿Vale la pena esforzarse? ¿Vale la pena que los jóvenes se atrevan a hacerlo? Claro que sí. En mi tesis doctoral, estamos haciendo una investigación y he recogido información de 428 personas que han experimentado un voluntariado internacional o nacional en 26 diferentes países. En la investigación se da y se confirma de que una experiencia de este tipo ayuda a que la gente madure emocionalmente, ayuda a que la gente vea las cosas de diferente manera. Entonces, claro, es cuestión de simplemente lanzarnos a nadar. Muchas veces tenemos miedo de nadar porque nos vamos a ahogar, vamos a hacer este tipo de cosas. Es simplemente lanzarse y confiar en Dios. Hablamos de que confiar en Dios es algo importante. Ahí está, vemos gente pobre por todo lado. ¿Qué estamos haciendo para cambiar eso?
Qué gran cuestión, qué gran cuestionamiento nos has hecho. Vemos tanta necesidad, vemos tanta incertidumbre, vemos tanta preocupación, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Muchas veces nos paramos y lo vemos desde afuera. Decimos, bueno, es que no es mi realidad, no me debo de involucrar. Cuando es todo lo contrario, somos parte de una familia, somos parte de una sociedad. Acá en el Congreso de Educación Religiosa estás dando una charla animando precisamente a que el voluntariado, esta experiencia del voluntariado sirve en la catequesis, sirve en la formación. Una parte muy, muy interesante de tu charla en el Congreso es de cómo podemos ayudar a los jóvenes a que se gradúen de la confirmación. Este bendito sacramento, a veces tan mal entendido, ¿verdad? Creemos que reciben el papelito que dice que están confirmados y no los vuelves a ver en la parroquia, no los vuelves a ver hasta el día que se casan. Tristemente, muchas veces sucede así. Pero ¿cómo le hacemos para ayudar a que nuestros jóvenes vean este sacramento como una iniciación, como un comienzo a este servicio? Parte del problema es que nosotros estamos enseñando quién es Dios. Estamos enseñando quién es Dios. Estamos utilizando una tecnología escolástica para enseñarte quién es Dios. La pregunta es, ¿tenemos que enseñar quién es Dios o tenemos que ayudarles a los jóvenes a que experimenten quién es Dios? Porque el rato que tú enseñas, yo te hago una pregunta. ¿Te acuerdas cuando tú eras pequeño, 10 años de edad, la clase de matemáticas? ¿Te acuerdas lo que la profesora te enseñó? No. Ahora, ¿te acuerdas de algo o te acuerdas de algo que te hizo sentir contento cuando tenías 10 años o algún momento en donde tu vida tuvo un Tal vez hasta la misma profesora. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros de alguna u otra manera, dentro de la Iglesia Católica, que tanto amo, nos hemos vuelto escolásticos. Queremos enseñarte quién es Dios. Yo soy el profesor, tú eres el alumno y yo te enseño. Pero en realidad tenemos que cambiar los paradigmas. No es de enseñar, sino es de promover actividades en donde los jóvenes tengan la oportunidad de experimentar a Dios. Y cuando experimentan a Dios, como profesor, como la persona que está ahí, catequista, lo que hace es ayudas a que ellos vayan entendiendo y vayan asimilando lo que significa Dios. Entonces, claro, si ya entiendo y tengo una experiencia de Dios, ¿tú crees que voy a dejar la Iglesia Católica una vez que me gradúe de la catequesis? Absolutamente no, claro que no, porque es una experiencia que te transforma y que te invita, lo que te sucedió, que te invita a responder, a decir, bueno, ¿yo qué papel juego acá? ¿Yo cuál es mi lugar? Pero muchas veces sucede, Juan Carlos, precisamente que no permitimos que los jóvenes desarrollen esa experiencia, que no permitimos a veces que los jóvenes den ese paso siguiente como iglesia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le recomiendas tú de pronto al coordinador que nos está viendo en este momento del grupo juvenil, de pronto al padre de familia que está preocupado porque ve que sus hijos pues, no se acercan a la iglesia o no hacen nada? ¿Qué les recomiendas? ¿Cómo empezamos? Les voy a hacer un análisis rapidito que es bien interesante. Hoy en día, cuando vamos a un restaurante o cuando vamos a cualquier lado y hay un niño con una familia, ¿cómo tú ves ese niño que está comportándose? ¿Qué normalmente tiene en sus manos? Un teléfono. Y está viendo una televisión, sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al tener esto, lo que nosotros hacemos es, el cerebro se desarrolla de diferente manera. Y el cerebro se desarrolla de tal manera de que se siente emocionado y le llama la atención cosas de colores. ¿Sí? Ahora imagínate, este niño que tiene el cerebro desarrollado de esa manera, le pones en una clase donde es totalmente escolástica. ¿Tú crees que va a entender algo? No, absolutamente. Y esa es la realidad en la que vivimos. Entonces, ¿cómo podemos hacer el cambio de lo que nosotros estamos haciendo? Es cambiando nuestra forma, cómo damos las clases, cómo damos esta experiencia, haciendo actividades, preguntándoles cosas, haciéndoles que piensen. Los niños normalmente no tienen tiempo para reflexionar. Y es interesante porque nosotros decimos los niños no tienen capacidad de reflexionar. Mentira, tienen capacidad de reflexionar. Lo que pasa es que nosotros no les ayudamos a que reflexionen. O de pronto será que tenemos miedo a que reflexionen, porque dices tú, darles la oportunidad que piensen. Y me viene muy claro a la mente esa imagen que nos estabas refiriendo. La pantalla de televisión, la tableta, el computador. Lo último que está haciendo el niño es reflexionar y pensar, porque lo queremos tener entretenido. Así es. Qué interesante. Así es. Y lo que estamos haciendo de alguna u otra manera es estamos dañando, si queremos decir una palabra que no es la mejor para esto, pero estamos dañando lo que es el futuro de los niños.
Estudios dicen que en esta época de los niños de la generación del iGen que les llama, Sí. o como le dependiendo, van a ser los jóvenes que menos han leído en su vida. Claro, porque tienes Google, preguntas a Google y ya tienes la respuesta, no tienes que leer todo un libro para encontrar la respuesta. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestro paradigma de cómo presentamos a Jesús. Nosotros tenemos que cambiar nuestro paradigma de cómo entendemos quiénes son, quién es Dios para ellos. Y una vez que hacemos esto, Juan Carlos, sucede lo que te sucedió a ti en tu experiencia personal y lo que vives trabajando con jóvenes y compartiendo, que te animas a dar más, Claro. que te animas a salir del ti, del yo, del decir, bueno, todo para mí, la generación, todo yo, y nos atrevemos a dar. Pero es ahí en donde debemos de trabajar juntos como iglesia, como comunidad, como familia, ¿no? En atrevernos, empezar ahí en el hogar, a salir de nosotros, ¿no? Animar a que, ¿cómo le hacemos para dar ese siguiente paso? Y en el hogar, por ejemplo, yo pregunto, no es cuestión de cantidad de tiempo, sino de calidad de tiempo. Entonces a los papás yo les pregunto, cuando sus hijos llegan, nosotros, ¿qué hacemos? Una investigación a tiempo completo, como si fuéramos la policía. ¿Dónde estabas? ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Cuándo hiciste? ¿Cómo hiciste? En vez de conversar, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿En dónde estás? Inclusive enseñar que nosotros somos vulnerables y decir, sabes que hoy día me fue muy mal en el trabajo y me pasó esto. ¿Me puedes dar tu opinión? ¿Tú qué crees? Es decir, lo que estoy diciendo es impensable porque estás preguntándole a un niño. Pero no se dan cuenta que el rato que empezamos a conversar así con los jóvenes, se desarrolla algo totalmente diferente que le da al joven la libertad de ser quien quiere ser, de lo mejor que puede ser. Y habla la comunicación con los padres para que ellos puedan acompañarle a este joven en el proceso de crecimiento. Y de alguna manera ya estamos empezando nuestro voluntariado, ya estamos empezando a salir, ya estamos de misión. Claro. Ya has empezado porque estás atreviéndote, Juan Carlos, qué interesante, atreverte en tu mismo hogar a iniciar una misión, claro. En tu misma familia, con tus mismos padres, con tus familiares, con tus amigos, de dar ese primer paso de decir, oye, me interesas, porque al final del día, eso es ser voluntario, ¿no? Claro. Interesarse por el otro, ¿no? Eso es ser cristiano, es ser católico. Nosotros estamos llamados a hacer la diferencia. Y muchas veces en la percepción que tenemos como familia, la diferencia se hace en mi casa como yo digo, cuando yo digo. Yo vengo de casa latina, uno se acuerda del chancletazo, de la... Es decir, hay un montón de cosas. Una vez me contó un niño que hasta un limón le aventaron. Claro. No le digas a nadie. O si no el teléfono cuando se ponen enojados, es decir, llega un momento donde hasta el teléfono te lanzan. Pero la situación es, ya no estamos en esa época, ya no estamos en la época en donde tú dices lo que yo te digo porque yo te digo. Sino es todo lo contrario, es decir, estamos hablando de un momento en donde tenemos que compartir, tenemos que ayudarles a reflexionar. Y al cambiar esto, ya estás haciendo la misión. Porque de alguna u otra manera tú le estás diciendo a este joven que si yo me preocupo por ti, ¿tú qué puedes hacer por preocuparte por los más necesitados? Y ahí va cambiando. Entonces todo empieza desde la casa, desde los padres que entienden que su misión no es únicamente proveer con un lugar y comida al niño, sino proveerle también de un ambiente, de una estabilidad, de una conversación. Y claro, muchas veces eso nos cuesta muchísimo. Y para aquellos, Juan Carlos, para aquellos ya trabajando con jóvenes en la comunidad, en la parroquia, que de pronto se están encontrando con estas dificultades, es que los chicos no vienen, es que se desaniman, es que no me hacen caso, es que hacen lo que quieren. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les decimos a esta gente que ya empezó, ya dio el primer paso, pero ahora no hayan cómo seguir adelante, cómo avanzar? Don Bosco dice, ama lo que ellos aman para que ellos amen lo que tú amas. ¿Okay? Te voy a dar un ejemplo que me pasó el día de ayer. Estuve aquí en el Congreso de Anaheim y estuvimos trajimos creo que 40 jóvenes de la parroquia. Pero a los jóvenes que yo les traje yo no les conocía porque ahorita estoy trabajando en otras cosas y no he estado de cerca. Y había una chica, una niña de 16 años, que hablaba. Entonces, claro, yo me acerco y le digo, por favor, no hables. La primera vez, seguía hablando, no me hacía caso. Me acerco la segunda vez, por favor, no hables. Y yo ya estaba, pero fastidiado, como para decirle, ¿qué te pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Pero por qué vienes? Y me di cuenta que capaz esta chica de seguro ha vivido así toda su vida, con gente reclamándole. Me tranquilicé y me acerqué a hablar con ella, no a través del ego que me dolió, porque me dolió que no me haga caso, yo soy el adulto, yo soy Juan Carlos, tiene que hacerme caso. Pero me acerqué a hablar con ella con amor.
desde una relación de amor hacia ella. Entonces yo me acerco y le digo, allá cuando se acaba el congreso, le digo, oye, ¿puedo hablar contigo? Y me dice, claro. Le digo, mira, siéntate aquí. Y le ves que ella pone un genio y todo. Le digo, no me des una actitud, no te pongas brava, solo escúchame. Y le digo, ¿sabes que tú eres una mujer que tienes un liderazgo impresionante? En las 2 últimas horas yo te he visto cómo tu liderazgo ha hecho que toda la gente que esté alrededor tuyo se convierta a lo que tú estás haciendo. Le digo, ¿qué tú quieres de la vida? Y ella dice, quiero hacer el bien. Le digo, tu liderazgo que estás utilizando puede ser para hacer el mal o para hacer el bien. Pero yo te digo, no he visto a alguien como tú en muchos años. Y fue algo impresionante porque la chica en ese momento que no me conoce, claro, tú puedes ver que los ojos se les llenan de lágrimas. Y le digo, tú de seguro en tu casa tienes muchos problemas y por eso reaccionas de la manera que reaccionas. Pero quiero que sepas que tú eres una persona impresionante que no he visto. Se les llenan los ojos de lágrimas, me queda viendo y me dice, nunca nadie me había dicho eso. Gracias. Reconocer el valor, la dignidad de la persona. Pero date cuenta, son 16 años que esta chica ha estado y nunca nadie le había dicho lo importante o lo valiosa que ella es, desde ese punto de vista. Pero claro, todo mundo que le ve iba a reprimirle porque no se casa, porque claro, lo que sea. Entonces es el amor con el que trabajas. Te doy otro ejemplo que a mí me encanta. Tengo un niño en un lugar que trabajamos, que este muchacho tiene una enfermedad. Y aunque tú no me lo creas, la enfermedad es que si tú le dices no hagas eso, lo hace. Y si tú le dices no lo hagas, no lo hace. Entonces, claro, yo tengo que estar muy presente ante mis sentimientos, porque le ves al niño empujando la silla de un lado a otro, ¿no? Sí. Entonces, lo primero es no hagas eso. Y seguirá empujando la silla. Entonces, claro, yo después me doy cuenta de esto y con amor le digo, hazlo. Empuja la silla, más duro, más duro, más duro. Después de 2 minutos el niño dice, ya. Y le digo, ¿cómo te sientes? Me dice, no debía haber empujado la silla. Le digo, muy bien. ¿Y cómo te sientes ahora? Bien, aburrido. Le digo, muy bien. Ya. Pues si te das cuenta, el amor que uno tiene es lo que hace la diferencia. Si nosotros salimos de nuestro ego, de que yo soy el adulto y tú tienes que escucharme, este mundo sería diferente, porque sería un mundo basado en amor, basado en discusiones que no tienen nada que ver con mi ego o demostrar que yo estoy en lo correcto, sino en el bien común. Qué interesante plática hemos tenido con Juan Carlos Montenegro, hablando del voluntariado, hablando de la misión, hablando del amor. Pepe, realmente ha sido un programa muy nutritivo y espero que muchos educadores, que muchos servidores, que muchos padres se atrevan a hacer estas últimas palabras, Juan Carlos, que has dicho. Que nos atrevamos a amar, porque ahí en el amor vamos a encontrar nuestra misión y nuestra área de voluntariado. Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado en Nuestra Fe en Vivo. Muchas gracias. Y un mensaje último es acordarnos que nosotros aquí estamos trabajando para Dios, no estamos trabajando para nosotros mismos. Entonces, si esto está en las manos de Dios, yo lo único que tengo que hacer es dar mi amor y Él se encarga del resto. Él se encargará de hacer los milagros que tenemos que hacer para que los jóvenes crezcan sanos. Y con estas palabras regresamos a estudios. Gracias, Omar. Gracias, Juan Carlos, por haber compartido con nosotros este tiempo, esta entrevista. Yo me quedo con el hecho de que nosotros podemos hacer y evangelizar en todo momento de nuestra vida. Pero no se vayan, quédense con nosotros porque ahora tenemos otra entrevista con una religiosa, con la hermana Carla, que también promete ser muy buena. Nos vemos pronto. Gracias por seguir con nosotros aquí en este programa especial de Nuestra Fe en Vivo. Como les decía, hemos tenido la bendición de poder participar en el Congreso de Educación Religiosa con un enviado especial, con Omar Aguilar, quien ha realizado una serie de entrevistas para nosotros. Ahora vamos a tener la entrevista con la hermana Carla Félix, que es misionera de la Fraternidad Verbum Dei, donde ella compartirá con nosotros el trabajo que viene realizando con la familia, en la evangelización con todas las personas. Así que quédense con nosotros. Hola, ¿qué tal? Familia de Nuestra Fe en Vivo. Continuamos aquí
en el Congreso de Educación Religiosa de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Seguimos en el Centro de Convenciones de la ciudad de Anaheim y ahora tenemos a una misionera. Vamos a hablar de familia, vamos a hablar de misión, vamos a entender lo que a veces decimos. Sí. Ya verán de qué hablo. Quiero darle la bienvenida a Carla Félix Rivera, misionera de la Fraternidad Verbum Dei, que lleva más de 17 años dedicada a la evangelización en inglés y en español, bilingüe. También estudió Derecho Canónico y da clases en el Diaconado Permanente y es defensora del vínculo matrimonial en el proceso de nulidad matrimonial para la diócesis de Sacramento, aquí en California. Carla, bienvenida a nuestra Fe en Vivo. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Pues muy contenta, me agradezco mucho todo lo que hacen, agradezco mucho todo el esfuerzo y especialmente estar aquí con tanta gente, tantos católicos. Sí, la verdad es impresionante ver Sí. la cantidad de personas. Lo decíamos en alguna otra ocasión, aproximadamente dicen creo que 40,000 personas pasan por aquí durante el fin de semana. Es decir, es un evento realmente muy importante en donde se tocan temas muy importantes. Pero conozcamos un poquito a Carla. Me contabas antes de entrar al aire, ¿eres originaria de México? Soy de Tequila, Jalisco, tal vez conoces las margaritas. He oído ese nombre. Pues el tequila viene de mi pueblo, que está cerca de Pues Guadalajara. yo te quiero dar gracias a nombre de muchas personas. Gracias por el tequila. De nada. Y originaria de Tequila, Jalisco, pero radicada en Estados Unidos. ¿Desde cuándo? ¿Cómo llegaste? A los 7 años me vine a Estados Unidos, me trajeron a Estados Unidos, crecí cerca de San Francisco y a los 19 años entré a la comunidad misionera Verbum Dei en San Francisco. ¿Cómo te nace ese de lanzarte a servir a Dios? ¿Cómo No me empieza lancé, eso? me lanzaron. Mira, la vocación es muy interesante. Creo que al descubrir la relación íntima, personal con Dios, se me hizo muy fácil continuar creciendo en esa relación. Cuando descubrí que era un ser espiritual, no me quedó otra más que continuar. Bueno, pero no hubo... ¿cómo llegas a ese punto de entablar primero una relación? Sí. Porque claro, como dices, ¿verdad? Sí. Una vez que descubres quién eres, que descubres quién es Dios, bueno, el paso siguiente pues de pronto fue más fácil. Pero Sí. ¿cómo fue llegar a reconocer esto? Tenemos poco tiempo Dame la versión para corta. explicar una larga historia. Dios conquistó. No, la versión ligera. Visión ligera. Nunca me lo planteé. Creo que al descubrir que Dios me llenaba, yo era muy rebelde, una joven muy rebelde, y todo lo que buscaba lo encontré en la oración. Tuve novios, los dejé, tuve otro otra vez, luego le dije a Dios que no, y al final del día, pues, descubrir a Dios tan personal me hizo ver que era lo que faltaba. Tenemos un Dios muy tradicional, tenemos un Dios muy ajeno, un Dios a veces que no sabemos justo cómo hacer esta conexión. Y al descubrirme conocida, tan sencillo como Dios me conoce, Dios sabe mis luchas, Dios me apoya, Dios cree en mí, me hizo ver que todos ocupamos ese tipo de relación. Y que de alguna manera, muy interesante lo que mencionas, como buscabas algo más. Sí, O sea, estabas incompleta. sí. Dios completa el corazón. Y una vez que te completa Dios, comienzas a servir. ¿Cómo es ya decir? Muy bien. Mi comunidad se dedica a la evangelización y no es que damos doctrina, no es que nos dedicamos a dar cursos, nos dedicamos a enseñar a orar. Es una comunidad contemplativa activa, así que todo mi trabajo, incluso dando conferencias, aunque sea del matrimonio, aunque sea de nulidad o cualquier conferencia, básicamente es dónde está la mirada de Dios sobre nuestras vidas. Ayer di una conferencia del matrimonio. Dios cree en el matrimonio. Muchas veces uno para de creer en cualquier circunstancia, pero en el momento que uno capta de nuevo la mirada de Dios, uno se levanta. A mí me levantó. Yo, aunque lo que buscaba era que alguien creyera en mí, lo que buscaba era una vida plena, lo que buscaba era ser feliz. Y al descubrir que la fe no es que me quitaba, sino me daba un camino realmente de desplegarme. Soy muy plena, soy muy feliz, tengo una vida muy amplia. No, y se te ve la verdad. sonrisa de que la felicidad ha Sí. llegado a tu vida. Pero algo que mencionas muy interesante, la oración, pero es una oración activa. Oración activa, existencial. ¿Cómo es esto? Muy bien. Uno ora quitando las barreras, siendo sincero.
La oración real es cuando no pretendo ser buena gente. No le doy nada a Dios más que a mi propia persona. Y mi propia persona puedo ser distraído, puedo ser una persona muy rota, una persona buscadora, puedo ser una persona donde me siento así de grande. Dios quiere esa persona. Y a veces lo que nos falla es que mostramos lo opuesto. Pedimos, la oración a veces hace una petición por el mundo, una petición por los hijos, una petición por alguien ajeno, más que dejarme encontrar por Dios. Una relación. Una relación. Algo que mencionas muy interesante, amistad. ¿no? Una amistad y amistad. decir, es darme yo, Sí. es mí, es Sí. lo que yo soy, es decir, Sí. no es una serie de necesidades Sí. o una serie de inquietudes o de preocupaciones o de deseos, no, es yo, es entregarme yo, es Sí. entablar ese diálogo. ¿Cómo empiezas a servir? ¿Te acuerdas de esas primeras misiones? ¿Qué te tocó hacer? ¿Cómo fue todo esto? Mira, en mi comunidad nos dedicamos realmente a la evangelización compartiendo la oración. Mis primeras misiones, por decir, era compartir mi experiencia de fe. Yo, lo mismo, yo creo que nadie pensaba que yo iba a terminar religiosa. Es más, cuando regresé a la high school y les dije que iba a entrar a la comunidad, pensaban que estaba bromeando. Era un chiste. ¿Tú? Sí, yo. Encontré el silencio, encontré la verdad, encontré el silencio lleno de compañía de Dios. Así que mis primeras misiones eran dar retiros a jóvenes igual que yo. Y poco a poco se fue desarrollando a dar formaciones a líderes, porque muchas veces también líderes en las parroquias o en la iglesia no tienen oración. Sabemos mucho contenido. Los católicos leemos muchos libros, sabemos muchos rezos, pero el estar a solas con Dios, aguantamos un minuto, si es que llegamos a un minuto. No sabemos aguantar la presencia nuestra acogida por Dios. Así que mi vida misionera ha sido haciendo retiros. ¿Y cómo fue? ¿Fue fácil? ¿Cómo lo recibían? Sobre todo en esa primera etapa con los jóvenes. ¿Cómo reaccionaban? Me imagino que muchos de ellos que te conocían. Sí. ¿Cómo fue cuando empezaste a compartir esto, a decir hay que entablar una relación con Dios? La oración Sí. es más que un aspecto. Sí. ¿Cómo fue todo esto? Mira, creo que fue primero un cuestionamiento. Una joven tan inquieta que hace yendo a retiros de fin de semana en silencio. Una joven tan rebelde, cada viernes me iba de pachanga, que hace de repente ya no iba a conciertos, pero me iba a retiro. Así que la primera reacción fue cuestionar, ¿qué te están dando ahí que te está yendo, que te hace regresar? Y claro, después fue te están lavando el cerebro, te estás volviendo loca, no es para tanto, estás exagerando, como que dejaste a tu novio, como que ya no te vistes igual, como que ya no viajas como antes. Fue una rebeldía. Pero fue bonito porque dentro de ese contexto hubo un momento donde yo ya no quise la vocación. Y le dije a mi mejor amiga, ya no voy a continuar, deberías de alegrarte, voy a regresar con ustedes, mis amigas no eran malas, la verdad tengo un grupo muy bueno, pero me dijo, Carla, no puedes dejar tu vocación. Yo en shock porque pensé que más que nada me iba a felicitar, ¿no? Claro. Y decir, ya te tenemos de nuevo. Sí. Y me dijo, te hemos recuperado. Me dijo, si tú dejas hoy lo que has descubierto, dice, todas nos vamos a casar, todas vamos a sacar nuestras carreras, todas vamos a tener hijos. El día que tengamos problemas, ¿quién nos va a ayudar y quién nos va a regresar? Interesante cómo Dios te habla por medio de esa amiga. Pasó. Empiezas a servir, empiezas a vivir de esta manera y después algo muy interesante. Estudias Derecho Canónico. ¿Cómo llegas? ¿Cómo sucede esto? Digo, no, honestamente no es una carrera normal, o sea, uno quisiera conocer más personas que dijeran, voy a estudiar Derecho Canónico, pero ¿cómo sucede esto? Mira, ¿y por qué Derecho Canónico? Sí, tengo una maestría Masters of Divinity en Teología, lo saqué en Berkeley. Mientras que estaba estudiando, el profesor notó que me ayudó, la verdad entendía muy bien el Derecho Canónico y él fue el que me sugirió regresar a mi superiora y decirle que por favor le dijera que me mandaran a estudiar. Creo que lo que me atrajo mucho el Derecho Canónico es que el derecho, la Iglesia tiene una forma de ser regulada, son las leyes de la Iglesia. Mucha gente no sabe que existen. A mí me sorprendía que las leyes de la Iglesia están profundamente llenas de teología.
Y es una teología y son leyes para que el católico se despliegue. Yo estaba en shock encontrar que la iglesia era tan sabia que protegía a los derechos de los laicos, a los religiosos, que decía qué tenía que vivir el bautizado. El bautizado no está simplemente para sentarse ahí en la banca en la misa. Tiene una misión. Y esto está regulado. Me emocionó. Es muy interesante, claro, porque tendemos y creemos, ¿no? Cuando oímos derecho canónico, inmediatamente pensamos en leyes, pero pensamos en leyes desde el punto de vista meramente humanista. Sí. Y es decir, no, el derecho canónico, la ley de la iglesia, está enfocada más allá. Sí. Está enfocada, de nuevo, a una relación, es decir, es algo más vivo, no es algo concreto, frío, cuadrado, ¿verdad? No hagas esto, no. No, entonces... También tiene eso, ¿eh? No es que no. Pero enfocado, no es todo. pero enfocado sí. a un bien mayor, sí. Enfocado a un encuentro, a una relación. Por ejemplo, ayer di una plática del matrimonio. Básicamente, la teología del matrimonio está en la ley de la iglesia. Está encapsulada, toda la teología básicamente está encapsulada en el derecho y lo regula. Así que el haber estudiado derecho canónico me amplificó mucho mi visión de cómo tenemos que vivir, incluso los matrimonios. El primer canón es el 1055 y dice, el matrimonio es una alianza entre un hombre y una mujer. Todo eso se cuestiona en la sociedad. La iglesia dice muy claro, es una alianza entre un hombre y una mujer para la plenitud de los dos y también para los hijos y la educación de los hijos. Todo lo que nos cuestionamos está ahí mismo. Se me hace fascinante que en un canón encuentras todo resumido. Muy interesante, ¿no? Sí. ¿Cómo, una vez que estudias derecho canónico, que decides, ¿verdad? Creo que esta área me interesa, obviamente eso te lleva, ¿verdad? A formar a otras personas, sí. a compartir esto, a decir, es que aquí ya está escrito, es que la iglesia ya en su infinita sabiduría ya nos lo enseñó. ¿Cómo la gente, cómo las personas dentro de la iglesia y comunidad, cómo toman esto? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Cuál es la primera impresión cuando dices, voy a hablarles de derecho canónico? No les digo. Les caes de sorpresa. La verdad, mira el título que escogí para la plática. Sí, claro. El título fue muy interesante. Entendimos lo que dijimos al casarnos. Y sucede eso muy interesante, ¿no? Empiezas a educar, pero empiezas a darte cuenta de una realidad, la realidad del matrimonio, la realidad de la familia. ¿Qué en estos años sirviendo y haciendo este trabajo y desde esta perspectiva, qué es lo que has podido descubrir? ¿Qué es lo que has visto? Muy bien. Dos perspectivas. Una es como misionera, perspectiva pastoral en el pueblo. Guío grupos de oración, guío retiros de matrimonios, de mujeres, de adultos. Lo que falta, hay mucha necesidad de amor. Hay mucha necesidad de sentirse valorado, hay mucha necesidad de sentirse que valemos, pero está en Dios. Y a veces por la falta de esta relación con Dios hay mucha carencia. Y la carencia después llega a la casa. Los matrimonios uno del otro, espera uno del otro lo que el otro no puede dar. Esperan de los hijos o los hijos se hacen un punto donde se busca el amor, pero el amor está en Dios. Entonces, como canonista, después ya trabajando en el vínculo pues, matrimonial, como defensor del vínculo matrimonial, con las nulidades, me ha tocado ver muchos casos. A veces se lee pues, desde cuando nace una persona, su juventud, llegan a casarse, el desastre en el matrimonio, el dolor que se causan, cómo se lleva eso a los hijos. Me ha dolido mucho ver la carencia afectiva de niños, cómo eso después llega a básicamente romper los matrimonios. Porque no llega a cuajarse un matrimonio por la carencia de amor. Entonces, como canonista, el trabajo de ver tanto dolor, en los casos que he hecho, me ha llevado a buscar desarrollar programas que den formación espiritual y también con contenido teológico. Muy interesante lo que mencionas porque precisamente lo decías hace un momento. Acá en el Congreso de Educación Religiosa has dado una charla que lleva por título ¿Entendemos lo que decimos al casarnos? Porque precisamente a veces el no entender eso lleva todas esas consecuencias. ¿Cómo llegas a decir ese punto? Es que el problema es que no hemos entendido, o es el problema es que hay un mal entendimiento o no entendimiento. Claro. Pues, ¿cómo desarrollé la plática? Entendemos que es una vocación, tan sencillo como eso.
Aquí en el Congreso hay veo mesas de vocación. ¿Quién tiene vocación? Y normalmente cuando hablamos de la palabra vocación es un sacerdote, vocación al diaconado, vocación a la vida religiosa. Yo no veo ninguna mesa quién tiene vocación al matrimonio. Entonces, por no entender el matrimonio a veces como vocación, no entramos al matrimonio como llamado desde Dios. La pareja se casa porque es algo social, porque es lo que toca, porque pues nos queremos tener hijos. Pero a veces incluso falta lo más importante, la parte que Dios me llama a desplegarme con esta vocación. Entonces desarrollé un punto, pues la vocación al desplegarnos. Después entré al punto que es cómo nos tenemos que preparar al matrimonio. Agarré mucho lo de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, y el Papa desarrolla muy bonito qué es el noviazgo, y desarrolla también muy bonito qué significa el compromiso antes de casarse. Tiene un número donde el Papa dice, muchas veces la pareja llega a la boda tan cansados y agobiados por tanta preparación, que ese tiempo de compromiso, además de crecer y aumentar su conocimiento, se la pasaban preparando el pastel, las invitaciones. Sí. Y eso, notas que hay mucha carencia. En el matrimonio empieza antes del matrimonio. Entonces, mucho de mi charla fue desarrollar qué tenemos que hacer cuando educamos a los jóvenes antes de que se casen. Y bueno, sé que tenemos poco tiempo, pero precisamente... Podemos hablar horas. Pero bueno, sí. ¿Cuáles son algunas de las cosas que se pueden hacer? De pronto, ¿verdad? Nos está viendo alguien que está en el proceso de casarse, que ¿verdad? Que ya están preparando la boda. De pronto hay jóvenes que están iniciando un noviazgo y pensando a un futuro, a contraer matrimonio. ¿Qué algunos tips, algo que puedan hacer? Muy bien. No solo se diviertan, peléense. Aprendan a discutir. Mucho de la persona sale en el momento que hay discusión. A mí lamento mucho que muchos de los jóvenes se casan porque se la llevan siempre bien. No la llevamos muy bien, no la pasamos muy bien, vamos a conciertos, vamos a las carnes asadas, vamos con la familia, pero nunca aprendieron a discutir. Significa que una vez que se casan, se cae la ilusión. De repente hay... No te conocía, ¿quién es? No te conocía. Es más, no sabía que cuando te enojabas cerrabas la puerta. No sabía que cuando te enojabas parabas de hablarme. No sé qué hacer con tu silencio. Todo eso es importante que se descubra antes, porque ahí tal vez la pareja, incluso antes de casarse, ocuparía una terapia. O la persona descubre sus heridas, hacer una terapia, hacer un proceso espiritual, buscar a Dios. Falta mucha formación, no solamente, pues, que hay varias reglas de la iglesia que a veces enseñamos con mucho hincapié, pero el proceso de la persona, el sanar heridas antes de casarse. Porque todo eso va a influir en la relación después. Y precisamente se convierte en que no terminamos entendiendo. Sí. Creo que de lo que mencionas hay una palabra que sobresalta y puede ser, hay que ser honestos, ¿no? Hay que empezar por esa parte. Sí. Este soy yo, esta soy yo, y empezar por ahí, ¿no? Sí, y también saber, la vida es un proceso. Es otra cosa que diría, que la exhortación apostólica menciona mucho. Estamos todos en proceso. Incluso ya casados hay un proceso de madurar. Yo creo que lo que más mata una relación es cuando alguien dice así soy, así me educaron, así crecí, aguántame, ya me conocías. Tenemos que tener esa apertura a evolucionar, a que Dios me transforme, a que Dios saque lo mejor de mí. Y mi pareja o mi familia merece lo mejor de mí. Y ese punto tan importante que tocas ahora mismo, es decir, para aquellas parejas, para aquellos matrimonios, ¿verdad?, que nos están viendo, no es tarde. Se puede, claro, en teoría, idealmente, pues empezar en el noviazgo, en la preparación, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando ya estás en el matrimonio? Y como dices, esa situación de que el hombre o la mujer dice, bueno, es que así soy yo. Es que se puede hacer algo también, ¿no? Claro, se llama humildad. Y a veces llegamos a la humildad cuando tronamos. Y yo noto, a veces el matrimonio llega a un punto donde se estanca y se cuestiona, ¿deberíamos de dejarnos? ¿Deberíamos de tomar un tiempo libre? Y yo diría, no, tengan la humildad de buscar el crecimiento con ayuda externa. Y los latinos nos guardamos mucho los problemas, no los contamos. Lo que pasa en mi casa es mi problema, es mi privacidad. Pero a veces yo he visto, especialmente con los casos de nulidad, tantos matrimonios que sufren y sufren
y se aguantan, no dialogan, no buscan. Y tristemente a la iglesia le importa la vida de estos matrimonios, pero ellos no buscan ayuda. Y la iglesia yo creo que estamos en un momento donde la iglesia quiere ayudar. Estamos ahí, muchos programas, muchos retiros, mucha gente más preparada que antes para poder ayudar y caminar con las parejas. La realidad es que el problema del matrimonio y el problema de la familia no es un problema exclusivo de los católicos, es un problema social. Sí. Es un problema social que se ha expandido tristemente, no solo en Estados Unidos, pero en todo el mundo. El problema de los divorcios, el problema de las separaciones familiares, todos estos problemas, el problema que estoy seguro trabajas muy de cerca, ¿verdad? De llegar a situaciones en donde se busca la nulidad. Es una realidad que nos rodea, pero también está esa otra parte que bien lo menciona, ¿no? Buscar la ayuda. Pero para aquellos matrimonios, para aquellas parejas pasando esta situación, ¿qué tipo de ayuda les recomiendas? ¿Qué tipo de ayuda deberían de buscar? ¿A quién acudir? Porque como dices, no sabemos a quién ir. Hay programas, por ejemplo, no sé si lo diré bien, pero Retroville es un programa que también ayuda mucho a los matrimonios que están a punto de tronar. La diócesis, muchas diócesis tienen ya programas en pie para matrimonios que están a punto de que ya no pueden solos. Hay mucha consejería matrimonial. El consejo es busquen consejería matrimonial con que la persona entienda la fe católica. Sí. Que se entienda nuestra fe, que se entienda lo que entendemos por la fidelidad, por el valor de una vida total hasta que la muerte nos separe. Es importante simplemente no tener miedo, y regreso a mi entendimiento de oración del inicio. No esconder lo que soy. Si no estoy bien, aceptarlo y creer que Dios ahí va a poder ayudarme, pero yo ocupo la humildad de abrirme y buscar ayuda. Y entre esposos también. Entre esposos, y sin sentirme juzgado, sin sentir que pues tenemos mucho eso, que nadie note que estoy mal. Que normalmente esa es la pregunta, ¿cómo están? Muy bien. Sí. Los hijos están muy bien, tenemos carro nuevo, nos va muy bien en la casa, pero profundamente no hay diálogo, hay mucha frialdad. Lo mismo, no tener vergüenza de ser lo que somos. Es muy interesante lo que mencionas porque tristemente muchas veces sucede que en el matrimonio, ¿verdad? Se procuran muchas cosas, se procura un bienestar económico, un bienestar social, pero a veces no procuramos esa parte, la honestidad, el ser humilde, el decir, ¿sabes qué? Estoy mal. Estamos mal. Estamos mal, sí. O como dices, a veces el hombre o la mujer vienen cargando esas heridas que nada tienen que ver con el matrimonio, pero que ahora están afectando el matrimonio. ¿Cómo comenzar ese proceso? ¿Cómo dar esos primeros pasos de reconocer? Claro, creo que la oración sería uno, saber que Dios me acompaña en el proceso y buscar ayuda. ¿Cómo damos el paso? Yo creo que en nuestra cultura hay mucho tabú. Hay mucho tabú. Cuando alguien va a terapia, no menciones, no se acepta la terapia. Es ya cambiar el chip mental, ser honestos, pero tener la humildad de que no tiene nada malo el buscar ayuda, el preguntar, ir a la parroquia, padre, puedo hablar con usted, buscar la diócesis. Casi todas las diócesis tienen programas. Y hay lugares donde hay mucha gente que dice, no tengo dinero. No tengo dinero, no tengo tiempo. Hay dinero para comprarse zapatos y bolsas. Hay dinero para irse a comer fuera. Guarden dinero. Hagan el tiempo. Creo que por dónde empezar es el querer. Invertir, querer, ¿no? Invertir, buscar, querer. No dejarlo para mañana. Un año más sufriendo y a ver si hacemos algo el próximo año. No, hoy. Porque yo merezco ser feliz, mi esposo merece ser feliz, mis hijos merecen ser feliz y Dios nos invitó a la felicidad en el matrimonio. Y lo digo como religiosa, porque es lo mismo en mi vocación. Lo mismo. Así que todos ocupamos lo mismo. No, por eso, lo digo hablando del matrimonio, pero yo también tengo ese proceso. Es un proceso por el que todos pasamos. Sí. Es lo que decías al principio, ¿no? Es dar mi todo. Aunque esté roto, aunque mi todo esté corto, aunque mi todo sea imperfecto. Sí. Bueno, ¿quién es perfecto, verdad? Pero es entregarme, y sobre todo en el matrimonio, es buscar esa felicidad de mi pareja siendo honesto, dando mi todo. Creo que esa es una buena invitación, ¿no? A las personas. Bueno. Algo que se me viene ahorita en el diálogo es la cita de Jeremías 18.
donde Dios mismo le dice a Jeremías, baja a la casa del alfarero. Dice, ¿qué notas? Un jarro, el alfarero trabajando un jarrón, no está saliendo. ¿Y qué le dice el alfarero? Dios dice, ¿qué ves? Dice, pues el alfarero empieza otra vez con el jarro. Entonces siento que en toda vocación llegan momentos donde nuestro barro, nuestro jarro, se sale el agua, está muy expuesto al sol, a veces estamos secos. No tener miedo y creer que Dios puede volver a empezar conmigo. Que Dios es más grande que el jarro apachurrado. Que Dios está ahí para nosotros. Que Dios le importa el jarro. Y sobre todo esas palabras que mencionas, ¿no? Que a Dios le interesa el matrimonio, a Dios le interesa la familia. Qué mensaje tan maravilloso, querida familia de Nuestra Fe en Vivo. Estamos aquí en el Congreso de Educación Religiosa de la Arquidiócesis de Los Ángeles, California. Estamos en el Centro de Convenciones de Anaheim. Quiero darte las gracias, Carla, por esta invitación, haber aceptado esta invitación, habernos traído este mensaje tan maravilloso. A Dios le interesa la familia. Carla, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Omar. Gracias, hermana Carla. Sobre todo por esa frescura con la que usted nos invita a vivir el Evangelio. Esa noticia que tenemos que hacer presente todo el tiempo en nuestra vida. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. Recuerden que pueden escribirnos, pueden comunicarse con nosotros, mandándonos un correo electrónico con sus preguntas, con sus comentarios, con sus impresiones a feenvivo@ewtn.com. Les repito, feenvivo@ewtn.com. Así que bueno, no me queda nada más que despedirme, agradecerles por su sintonía y pedirles que no dejen de rezar por nosotros. Que Dios los bendiga. Chao, chao.